La entrevista es presentada por Super Selectos. Gracias a Super Selectos, nuestra acostumbrada plática de la mañana. Estamos transmitiendo por 107.7 Fuego, plataformas en audio, también como Radio Co, como TuneIn y por supuesto en Facebook Live, en audio y video. Invitado de hoy, Roberto Rivera Ocampo. Es, pues, observador de la realidad, fue candidato a la vicepresidencia de la República, fue candidato a diputado, es emprendedor, es consultor en temas de política pública y desarrollo local, entre otras cosas. Roberto, qué gusto verte. La distancia, qué gusto. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Pencho? ¿Qué tal, Claudio? Mucho gusto y bueno, siempre es un gustazo estar aquí contigo. Ya tenía rato de no poder compartir y bueno, aquí a la orden para tratar de analizar desde otra óptica, ¿verdad? Muchas de las cosas que están pasando en el país y que bueno, faltan horas y horas de análisis, pero bueno, sí, vamos a tratar de hacerlo de manera resumida. No, yo creo que en televisión lo vemos. ¿Vos lo ves en televisión? Pues yo solo en televisión. Sí, bueno, sí. Eso era antes. Pues ya no salgo mucho en televisión. Pero, bueno. Pero mira, se agradece el tiempo porque sí, o sea, sos, digamos, una voz que ve, como tú decís, desde otra perspectiva los temas, nos hace tertuliar bien, a observar la realidad, decía yo. Y yo digo, hoy sí bien desde fuera, una de las últimas cosas que supimos, digamos, de tu carrera política, fue tu salida de Vamos. Ah, sí. Chino, ¿recordás que lo conversamos aquí en el programa? Claro. Sí, bueno, ahí pues lo comunicaste a través de Twitter y me imagino que lo comunicaste a través de los canales formales a tu partido, al que fue tu partido. Ya decía, fuiste candidato a la vicepresidencia, candidato a diputado, y fue por Vamos. Y me llamó la atención, me dio la impresión de que ahí habían algunas cosas que ya no te hacían tanto clic, Roberto, y por ahí quisiera comenzar, porque creo que ahora ya está fuera de un partido político. Pero primero quisiera entender eso. ¿Qué pasó con Vamos? ¿Qué pasó con ese entusiasmo, digamos, de esa opción política, Roberto? Claro. Bueno, pues, a ver, a mí casi no me gusta hablar de esto porque no quiero generar una polémica innecesaria, pero bueno, no tengo ningún problema en hablarlo porque yo creo que en la medida que uno está convencido de que hay un proyecto político al que le quiere apostar y luego pues ese proyecto político no es lo que uno esperaba, pues está en su derecho de primero de hablar con las autoridades, cosa que no fue posible, ¿verdad? Yo lo estuve pidiendo al nomás terminaron las elecciones. Yo creía necesario una reflexión sobre nuestro papel en las pasadas elecciones, dado que no tuvimos los resultados que creíamos íbamos a tener. Pero bueno, eso creo que ninguno de los partidos en contienda se esperaba los resultados que obtuvo. Sin embargo, yo sí tenía la esperanza de que Vamos fuera un proyecto de futuro, ¿verdad? Y había que empezar a planificar el 2029. Como te digo, no fue posible acceder a esto, una conversación serena sobre lo que había pasado y lo que había que hacer de cara al futuro. No fui el único que solicitó eso. De hecho, si habrán visto, hay otros ex candidatos que pues se salieron de Vamos precisamente porque empezamos a ver primero que se cerró el círculo ya alrededor de la ahora diputada Claudia, y luego tampoco vimos una apertura para precisamente lo que estábamos pidiendo, pues es que el partido se abriera, el partido tuviese una reflexión y que hiciera los cambios que consideráramos pertinentes entre todos. Así que al no tener esa posibilidad, pues yo decidí ya desde antes del día de las elecciones, del 28 de febrero,
ya empezábamos a sentir algo de esto. Pero bueno, dijimos que pasen las elecciones y luego lo conversamos, pero no fue posible y yo la verdad, en un proyecto político donde mi opinión no es tomada en cuenta, yo digo, bueno, quizás no me necesitan y yo tampoco voy a pasar mis años de política rogando que me den un espacio o una voz. Creo que algo me habré ganado, ¿verdad? Un espacio creo que lo merezco. Roberto, ¿y quiénes son las autoridades? Digo, porque no son visibles. Claro, esa es otra cosa que nosotros decíamos. Es decir, creo que todo partido político necesita que sus líderes sean visibles y que sean una voz, que permanentemente estén pronunciándose por todo lo que está pasando en este país. Y bueno, yo creo que cualquiera identifica a Josué Alvarado como, digamos, el líder de Vamos. Y luego... Perdón, Roberto, pero yo te veía a ti como con ese liderazgo también y mucha influencia entre Vamos, o sea, desde fuera, sí, claro. te veía a ti como esa parte, digamos, claro, de la dirigencia con influencia. Sí, no, de hecho yo estaba en una secretaría, pero, a ver, como digo, es una historia larga, pero para hacerlo resumido, digamos, el Consejo Ejecutivo Nacional, digamos, que es el órgano que toma decisiones, no todas, ¿verdad? Porque está la Asamblea, que es el órgano superior, no se reunió o se reunió tal vez una vez, y yo estuve insistiendo que nos reuniéramos porque estábamos durante las elecciones en un periodo, pues obviamente, donde se necesita tomar decisiones entre todas las secretarías, es decir, decisiones políticas. Eso no fue posible y yo creo que, digamos, a mí, un partido donde no hay cabeza política, yo creo que eso está destinado bueno, hoy, gracias a Dios, se tuvo una diputada, pero francamente, si no hay proyecto político, eso muere. No hay futuro. Hay gente que lamenta esa, digamos. Es que me da la impresión que, por lo que decís, hubo una desbandada, digamos, y que se desquebrajó, así se dice, ¿verdad, Chino? Corregime si digo cosas malas, pero se desquebrajó el partido. Esa es la impresión. Y eso, pues, se lamenta, creo que son opciones distintas. Yo creo que había una gran oportunidad, digamos, que alrededor de la única diputada que ganó Vamos, construir y, digamos, volver a llamar a toda la gente que participó en estas pasadas elecciones y construir ese proyecto político. Sin embargo, la reacción fue la contraria, ¿verdad? Es decir, hizo que digamos, ahuyentar a muchos de los que estábamos ahí con un deseo legítimo de hacer crecer el partido. Mira, pero Claudia, o sea, tú tenés muchas, digamos, coincidencias con Claudia Ortiz, claro, que es la única diputada que se logró, ahí está. Bueno, sí, platicamos hace algún mes y algo con ella aquí, pero sí tenés coincidencias con ella y no hay ningún problema con el representante de Vamos en la asamblea. No, al contrario, yo antes de salirme, pues hablé con Claudia, le expliqué cuál era la situación y bueno, digamos, no estaba en sus manos resolver este problema que lo sabía, digamos, ya la dirigencia, en el sentido de que había cierto descontento y teníamos que abordarlo, pues. No, los problemas no se resuelven evadiéndolos, sino enfrentándolos y tratando de resolver las cosas que no están saliendo bien. Pero con Claudia no, al contrario, yo le sigo la pista y ojalá que le vaya bien. Bueno, ahorita está fuera de la asamblea por maternidad, pero en cuanto regrese yo espero que haga un buen papel para que en el 2029 se posicione nuevamente. Yo te entiendo lo que decís, bueno, no querés 24 es la cosa, perdón. Okay. Mira, 2024. Bueno, pero mira, yo te entiendo cuando decís, bueno, no quiero hablar de eso tanto,
pero creo que es importante conocer, sobre todo por lo que te decía, que tú has sido, digamos, una cara visible importante dentro de Vamos, de esta nueva opción, digamos, que se formó hace algunos años. Y creo que sí es importante que la gente sepa, pues, que la gente Claro, sepa. claro, no hay Tuvieron, ningún problema. tuvieron una participación, hubo gente que votó por ustedes, bueno, y, viste, ganaron Sí, 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 sí. una diputación, pero bueno, creo que vale la pena. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Cuál es tu futuro político? Porque bueno, sí te vemos muy activo como emprendedor, que sos y todo, pero en lo político, ¿qué Ah, ves? Mira, es una pregunta difícil, yo me la hago todos los días porque, digo, cuando entras a la política y querés hacer las cosas bien, de repente tenés estos baches, ¿verdad? Porque, digamos, yo hice una apuesta por Vamos, sabía que era un proyecto en construcción y me encantaba la idea de poder participar de ese proceso. Eh, Dado que no se dieron las condiciones, yo ahorita, digamos, he puesto mi vida política un poco en pausa, no dejo de seguir de cerca, ¿verdad? Todo lo que está pasando y la verdad es que me preocupa muchas de las cosas que están pasando. Sin embargo, yo creo que hay una oportunidad de cara al 2024 porque, bueno, ya podemos hablar luego de qué es lo que está pasando y el desgaste que está teniendo este gobierno que muchos creían que iba a ser invencible, ¿verdad? Y que iba a durar 40 años en el poder. Yo, francamente, creo que eso no va a ser así. Y entonces, digo, ahorita sería un momento idóneo para una nueva opción política. Sin embargo, yo, como te digo, he puesto en pausa. Sí me gustaría que mucha de la gente que participó y que no soy el único ni en el único partido que ha pasado esta desbandada, ¿verdad? Yo creo que en el PDC también había mucha gente buena que, pues, que terminó bastante defraudada, pues, de lo que el PDC terminó haciendo, ¿verdad? Ahora es uno más de los partidos satélites de Nuevas Ideas. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad. En resumen, sí me encantaría ver una nueva opción política y bueno, todavía hay un Bueno. poquito de tiempo para pensarlo. Bueno, pues sí, no has tirado la toalla, porque es que a veces te debe pasar, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando tenés ideales, como vos decís, Roberto, que te entusiasmas y de repente te frustras. Yo no sé si también pasas por esos momentos de decir, tantas cosas que yo quisiera hacer y que después decir, bueno, también los ideales como si a veces pues sí, se merman, digamos. Sí, definitivamente. Yo creo que todos los salvadoreños tenemos cierto sentimiento de frustración por lo que está pasando en el país. Algunos ante eso, pues yo creo que van a surgir y van a decir, bueno, este es el momento en que yo pongo todo mi conocimiento y mi experiencia y mi experticia digamos, para que al servicio del país y bueno, algunos estaremos ahí quizás apoyando a esta gente que decida meterse, ¿verdad? Siempre que sea gente proba, honesta y que quiera hacer de verdad las cosas en bien Okay. del país. Ahora, lo que pasa es que yo no sé, a mí me da la impresión, Pencho y Claudio, no sé si ustedes comparten esto, y es que pareciera por la historia que al salvadoreño, al elector, como que le gustara votar por aquellos que pues son más charlatanes y prometen cualquier cosa sin ningún plan, ¿verdad? Y entonces cuando tratas de llegar y tratas de establecer un plan y de presentarles propuestas reales a la gente, pareciera que no te creen, ¿verdad? Como que la gente quisiera que le mientan o la gente quisiera tener esta relación tensa con el gobierno de turno. Yo
francamente, a veces creo que somos un poco masoquistas, pero bueno, aparte de eso, creo que debe haber Mira, alguna esperanza. bueno, entremos a otros a temas ya de observar la realidad, pero Okay. creo que valía la pena hacer este contexto antes. Bueno, no es un secreto, tú sos oposición, digamos, porque Sí, representaste, bueno, sí sos oposición, sí, pero, sí, sí, yo me pero identifico con esa etiqueta, digamos. pero se puede hacer es un anhelo tuyo o se puede hacer oposición constructiva, digamos. Es fácil, o sea, porque acabas de decir como que a la gente le gusta, ¿verdad? ¿Verdad? El que hace las cosas Ujú. y a veces como la fricción, pero es que yo digo que, o sea, oposición a veces se malentiende. Y ya le hemos dicho varias veces y eso es lógico. La oposición, pues simplemente, o sea, no es realmente oponerse a todo y entrar en un conflicto, ¿verdad? Pero así a veces, por, la, como se dan las cosas, así la gente, vea, la oposición es Así lo darse interpreto, claro. duro, vea, darse duro. Se puede ser constructivo en oposición. ¿Tú qué oposición quieres ser? No, yo creo que por principio la oposición es un contrapeso, ¿verdad? Más que alguien que está queriendo destruir cualquier cosa con fines políticos, no, cualquier cosa que provenga de quien esté gobernando. Eh, Somos un contrapeso en el sentido de que exigimos transparencia, cuestionamos, digamos, dónde se está yendo el dinero, porque eso te indica qué tipo de prioridades tiene un gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, criticamos y cuestionamos y vamos a seguir siendo muy beligerantes en el tema del Bitcoin, por ejemplo. Cuando Por ejemplo. tenés tantas prioridades que no ha resuelto, eh, digamos, de la noche a la mañana vamos a ser el único país en el mundo con una moneda digital de curso legal. ¿Ya? Yo creo que cualquier ciudadano que ve que además se van a invertir o gastar 200 millones de dólares para la implementación de esta política o ley, yo creo que tenemos el derecho de cuestionar Vale. hasta Vale. que nos den explicaciones serias, no Vale. esos hilos de Twitter. Va, entonces ahora que hablamos Bitcoin, que es un tema, vaya, y Sí. tienes tu posición, ¿cómo Ujú. se hace una oposición constructiva? Vaya, ¿cómo tú ves el tema? Ya nos acabas de decir un par de cosas, vaya, pero ¿cómo se hace para que te oigan o para influir? Ya. Bueno, mira, lo que pasa es que en esta coyuntura estamos un poquito, digamos, bueno, es una coyuntura compleja con la correlación que hay en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, yo creo que si tuviésemos, digamos, si hubiésemos tenido una elección de Sala de lo Constitucional y de Fiscalía con el debido proceso, probablemente todavía tendríamos una oportunidad desde la oposición de recurrir determinadas decisiones, tal como la ley Bitcoin. ¿Y por dónde podría venir un cuestionamiento de la legalidad de esta o de la constitucionalidad de esta medida? Y es que, por ejemplo, se está utilizando recursos públicos para obtener beneficios para un privado. Porque los cajeros no son, bueno, en teoría no son del gobierno, pues, y quizá esté relacionado a alguien vinculado al gobierno con el negocio de los cajeros, pero en todo caso, esto es muy parecido a lo que pasó con el Citrans. Si ustedes se recuerdan, el cuestionamiento fue por qué Ajá. utilizar un carril exclusivo para la explotación cuando se trataba de unas empresas privadas que estaban haciendo, digamos, sacando lucro de ese carril. Más o menos podría pasar lo mismo. Sin embargo, ahora no tenemos la posibilidad de recurrir a la Sala de lo Constitucional y entonces sí tenemos una coyuntura bastante compleja. Ajá. Ajá. ¿Qué queda? Alzar la voz, explicar esto que estás diciendo, los fondos, o sea, todos los argumentos, Mira, ¿qué? yo, Decirlo, yo, plantearlo, o sea. sí, bueno, yo creo que mal haríamos en no decir nada, mal haríamos en quedarnos callados, mal haríamos en que la gente
de a pie, ¿verdad? Que somos la mayoría, no sepamos cuáles son los efectos que va a tener el Bitcoin en nuestra vida. Puede ser que para algunos esto pueda facilitar digamos, ciertas transacciones, el comercio, así como pasa en la playa, creo que es el Zonte, ¿verdad? Donde ya se utilizaba. Pero bueno, el tema es qué es lo que hay detrás, o sea, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto recurso invertido? ¿Por qué tanta energía cuando pues, esa energía y esos recursos podrías estarla utilizando para cosas que sabemos que son deudas históricas, como dice este gobierno precisamente, ¿verdad? Educación, salud, etcétera. Y yo creo que es una obligación moral de todos los que estamos o los que nos decimos estar en la oposición de seguir señalando esto para que cuando, digamos, el fracaso inminente que va a ser esta implementación del Bitcoin suceda, pues hayamos o tengamos la solvencia moral para decir, se lo dijimos. Mira, pero Roberto, te entiendo, pero vaya, el diálogo no es opción. Aquí estuvo hace un par de días, estuvo Berlín Barrera y dijo, miren, si el presidente revierte esto, yo voy a poner un tuit que lo amo, algo así puso, estoy parafraseándolo. Eso dijo, ahora, sí. Si derogaba el artículo 7. Escúchenme y todo, pero el diálogo no es opción, o sea, el diálogo, miren, vaya, pues no sé, somos la oposición. ¿Verdad? Ahora, bueno, tú estás más en lo civil, en la sociedad civil, digamos, sí. Ahorita, digamos, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿se puede dialogar estas cosas? Yo creo que bajo ciertos términos y bajo ciertas condiciones sí podría haber un diálogo. Lamentablemente, yo creo que cualquier diálogo con un gobierno, ¿verdad?, encabezado por el presidente Bukele, sería un diálogo de sordos mientras no se cambien ciertas cosas o se reviertan ciertas decisiones, como lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Los nombramientos de estos funcionarios que de alguna manera eran como el último recurso que teníamos los ciudadanos para, bueno, para velar por nuestros derechos. Entonces, si eso no se revierte, a ver, yo fui muy crítico también de ese acercamiento que hubo entre la sociedad civil o algunas organizaciones de sociedad civil que fueron a casa presidencial, porque creo que... Los que acaban de ir hace como un mes, decís, que fueron algunos representantes de TJ, no sé, que todo está... Ajá. ¿Por qué fuiste crítico? ¿Por qué? Creo que fueron utilizados. Creo que fueron utilizados en un momento donde, pues, para decirlo con nombre y apellido, Washington estaba presionando porque el presidente se acercara a las organizaciones de sociedad civil, organizaciones que muchas de ellas reciben fondos de los Estados Unidos para, digamos, mejorar la imagen de este gobierno ante Washington. Yo no creo que pase a más. De hecho, si bien yo creo que los representantes de las organizaciones fueron bastante diplomáticos y quisieron, digamos, de buena voluntad, de buena fe, ir a escuchar. Sin embargo, yo creo que también estaban claros de lo poco que podían esperar de esa reunión y sobre todo de lo poco que pueden esperar en el futuro, porque nada ha cambiado. Es decir, sí pueden establecer un diálogo, pero ¿y si mañana presentan la reforma a la Constitución, que prácticamente le están dando vuelta a muchas de las cosas que digamos, se consideraban pétreas en la Constitución? ¿Estaremos de acuerdo en seguir platicando con alguien que quiere seguir consolidando un régimen autoritario que hoy pues ya no es tan raro ver cómo la policía pues ¿cómo decirlo en los términos correctos? Priva de libertad a periodistas, destruye equipo de los periodistas y encima pues estamos viendo cómo todo el esfuerzo que se hizo durante varios años que bueno, costó que el expresidente Mauricio Funes por fin
aprobara un reglamento de la ley de acceso a la información. Hoy todo eso se está yendo al carajo, perdón por la expresión, Sí, pero sí, entonces, ¿tú crees que podemos pensar en un diálogo cuando mientras se dialoga se sigue minando la democracia, el Estado de Derecho, la separación por de eso, poderes? o sea, que no estás de acuerdo, y vaya, tampoco estás de acuerdo en la carta que le envió Avanza, por ejemplo, la Asociación de Bancos, que le mandó a la Asamblea. Bueno, viste la respuesta después. Tampoco buscar, ahí están buscando un sector, digamos, no necesariamente un sector político, vaya. Tampoco, Sí. tampoco. No es que yo no esté de acuerdo, que no se piense que yo, digamos, cerraría todos los canales y pondría líneas rojas. Sin embargo, lo que creo es que hay que tratar de establecer condiciones para el diálogo, porque un diálogo puede existir en la medida que vos estás construyendo una sociedad democrática. Pero si no, digamos, no sé si ustedes recuerdan cuando empezó la crisis en Nicaragua, bueno, la última, ¿verdad? Que ya duró sus años. Hubo unos intentos de diálogo entre algunas representantes de la sociedad y o funcionarios de gobierno. Finalmente no pasó a más, al contrario, la cosa se ha puesto más dura en Nicaragua, precisamente porque quien tiene un proyecto, digamos, autoritario, difícilmente va a ceder ante una pequeña presión que pueda ejercer un grupo que incluso es menospreciado por el mismo presidente, ¿verdad? Pues dice que están financiados por Soros, etcétera. Yo creo que habrá que buscar otros medios para ejercer presión sin que esto signifique que pues nosotros mismos no queremos promover un diálogo democrático. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que deben haber condiciones que permitan que el país crezca, que genere confianza, etcétera, etcétera. Mira, ya me vas a hablar de esas formas que decís que hay que hacer, pero mira, es que estoy leyendo comentarios así que van pasando por el WhatsApp. Ya vamos a hacer un segmento porque la gente también, pues nuestros oyentes quieren participar. Dice, el señor Ocampo es bien ortodoxo en su manera de pensar. Te pone Samuel aquí, mira. Ortodoxo. ¿Eso es bueno o malo? No sé. No sé, pero en todo caso, yo creo que el tema es, a ver, ¿por qué no nos planteamos cómo construir un país de verdad sobre principios y valores firmes, donde no estemos pensando en las próximas elecciones, etcétera, etcétera? Ese discurso que, bueno, hoy creo que tengo más solvencia para decirlo porque no estoy en un partido político. Pero yo creo que el país se lo merece. ¿Y por qué no empezamos, ya que, bueno, el presidente dice tener tanta popularidad, por qué no hace las cosas bien y promueve que la gente que lo sigue pueda tener estos principios y valores? Perdón. Yo creo que lo que quería decir, creo yo, que es que son bien así, bien cuadrado. No, vos lo dijiste, yo lo puedo decir. No, pero bien. Una manera elegante. La verdad elegante, bien, by the book, vea, así como que vas. La verdad es que creo que sí. Mira, es que el problema es que hemos tratado de hacer las cosas de manera buena, lo que vaya saliendo, ahí negociemos, y al final los que llegan a la asamblea creen que esa es la forma correcta de hacerlo, que hoy digan que no hay, como dicen, maletines negros, etcétera, pero vos ves que llegan con el libreto hecho, ¿verdad? Todos los martes es, la propuesta del señor presidente, ¿verdad? Que se lee, que se aprueba sin mayor debate, ¿verdad? Y la oposición realmente la han logrado anular. Entonces, yo creo que hay que plantearse hacer las cosas, aunque nos digan cuadrados, ortodoxos, yo creo que hay que hacer las cosas bien, pues. Alguna vez tenemos que hacerlo. Aquí un oyente pone, estamos con la ley del cuche, dice. ¿Saben cuál es la ley del cuche? No. Bueno, aquí lo pone. Voy a hacer una opinión, pues aquí estamos, como te digo, estoy leyendo. Dice, estamos con la ley del cuche, dice.
aunque chíe y chíe, siempre le meten el cuchillo. Así es. No, esa no me la podía yo, la ley del... No, ni yo. Ni yo. Bien, Pero, Roberto, Pero, vos dijiste... no, porque ¿Cómo les va, pues? me imagino por lo del diálogo de sordos que decías. ok. No sé. Ya que aunque chíes, no te vamos a hacer caso. Bueno, algo así. También. Gracias por el comentario. Sí, Chino, decías. No, que Roberto al principio decía, bueno, todos pensaban que este gobierno iba a durar 40 años. Das a entender como que ha perdido popularidad en los últimos meses. ¿Eso dejaste entrever? A ver, yo creo que, no sé, quizá me estoy adelantando un poco, pero, a ver, yo siempre pensé que, a ver, tanta popularidad y tanta, ¿cómo decirlo? Tanta arrogancia no puede durar tanto tiempo. Es decir, por sus hechos los conoceréis, dice, y lo que pasa es que no hay hechos. Es decir, cuando ves que se destapa que tenemos un mejor índice o mejores índices de seguridad, sobre todo en homicidios, pero que es gracias, en teoría, a una posible tregua, yo creo que, y que eso es, digamos, lo único que podríamos haber dicho, bueno, ahí estamos mejor. Bueno, está el tema de la vacunación, sí, pero bueno, eso yo creo que hubiera sido catastrófico para este gobierno que después de habernos encerrado, después de haber quebrado tanta empresa, sobre todo a la pequeña, no se hubiesen puesto las pilas con la vacunación, creo que hubiese sido ya un pecado mortal. Pero cosas como el Bitcoin, ¿verdad? Yo creo que francamente no gozan de la aprobación de la mayoría como ellos quisieran, y a pesar de eso lo mantienen y están insistiendo tanto y están gastando tanto dinero en eso. Entonces yo creo que el desgaste llegó antes de lo que ellos se imaginaban que iba a llegar. Están acostumbrados a que nadie los cuestione, pero incluso en el Bitcoin estamos viendo que incluso sus partidarios tienen dudas sobre lo que puede pasar, y están pagando mucho dinero en publicidad para revertir esa percepción. Entonces yo sí creo que en el 2024 podrían haber, digamos, sorpresas, no grandes, pero yo esperaría que eso se reflejara en las elecciones. Oigo a otros colegas tuyos, digamos, que observan la realidad, analizan. Ayer andaba circulando un video, no me acuerdo cómo se me ha ido el nombre de este señor que es analista, que fue funcionario antes, pero que decía que también la forma en que los diputados se estaban comportando, la forma en que se habían expuesto, digamos, en estas comisiones, había hecho de que no hubiera mucha simpatía. A la gente no le ha gustado cómo, y así otros comentarios he oído también, sí, de que a la gente no le ha gustado cómo los diputados se han desenvuelto en las comisiones estas de los sobresueldos o la de las ONGs, por la forma y no sé qué, no sé, se me acaba de ir el nombre de esta persona. Ayer no sé si les cayó un video que estaba con Julio ¿Valdivieso? No, Julio Valdivieso no, con Julio Villagrán. Olivo Villagrán, gracias. Villagrán, TVX. A ver, que ya tomar vitaminas para mira, bueno, pero no, eso crees que, ¿cómo lo ha tomado la gente? Así, tratemos de abstraernos y ver estas comisiones. No, el fondo lo podemos hablar también, el fondo, claro. De lo que van a Ronald Umaña, ¿puede ser? Las formas, ¿perdón? Ronald Umaña. Ronald Umaña, sí, él y otras voces. Pero en la forma, ¿crees que eso afecta o la gente lo aplaude? ¿Qué pensás vos, Roberto? Fíjate que, bueno, yo creo que la intención era precisamente hablarle al público de Nuevas Ideas, es decir, cómo de un tema que era ampliamente, o sea, era un secreto a voces, pues todo el mundo sabía que habían sobresueldos, todo el mundo sabía que de alguna manera se estaban financiando ONGs, que eran de algunos políticos o afines a estos políticos, y probablemente hayan sido utilizadas como medios de financiación de campañas. Eso no lo sé, pero
era precisamente esa la finalidad, hablarle al público y tratar de machacar aquellas figuras políticas que estaban vinculadas al FMLN o a Arena. Sí. Sin embargo, yo creo que, por decirlo de manera coloquial, el tiro le salió por la culata, dado que en las comisiones, en las sesiones que hemos podido ver, han quedado bastante mal algunos de los diputados que están cuestionando, sobre todo porque se descubre que, por ejemplo, información de la sección de probidad que ha sido sustraída o mal utilizada, porque parece ser que están leyendo informes de manera parcial o están sacando solo cierta información. Entonces, yo creo que la forma sí importa, y la forma en la que lo están haciendo no les ha dado el resultado que ellos esperaban, es decir, generar todavía mayor animadversión hacia Arena y el FMLN. Yo creo que lejos de eso han dejado en evidencia muchas cosas de parte de estos diputados que no les hayan ayudado en nada, ¿verdad? A ver, yo creo que el procedimiento hubiese sido mucho más fácil y mucho más rápido ahora que la Fiscalía también es afín a este régimen, pues presentar de una vez las pruebas que tuvieran. Si es que pareciera que nada más han llegado a que les confirmen que había sobresueldo. Si ya tienen las pruebas y todo lo que han enseñado en esas comisiones, pudieron haberlo llevado a la Fiscalía para que la Fiscalía empezara una investigación seria, responsable y que además tuviera consecuencias, porque ahorita, pues todo lo que hagan ahí, pues sí, va a servir como elementos para la Fiscalía, pero no tiene ninguna consecuencia, por lo menos penal. Entonces, yo creo que eso no les ha ayudado, y hay otro punto que creo que es interesante que lo pongamos sobre la mesa en ese contexto de que este régimen probablemente no dure lo que algunos esperaban, y es el tema de la deuda. Martes a martes estamos viendo cómo los diputados endeudan todavía más al país, y sin todavía presentar ningún resultado de lo que ya se habían endeudado anteriormente el gobierno, antes del 1 de mayo. Y a eso hay que sumarle el hecho de que pues los diputados, que obviamente que aprueban, pero quien tiene que rendir cuentas, que son los funcionarios, los ministros, etcétera, no, de hecho han puesto mucha de la información en reserva, y entonces digo, vamos a sobreendeudar el país, ¿para qué? Sí, ahí han presentado algunos proyectos, etcétera, pero así se han presentado antes y nunca hemos tenido los resultados que hemos querido. Entonces, yo creo que ese punto también está influyendo mucho en la percepción de para que Nuevas Ideas, en una encuesta de una empresa que dicen que paga el presidente, aún ahí pues salga, digamos, él sale con una buena percepción. Sin embargo, el partido Nuevas Ideas pareciera ser que está perdiendo terreno. Ok, bueno. Roberto Rivera Ocampo está con nosotros hoy conversando de varias cosas. Hay un segmento más, pues, se nos alargó pero tenemos que ir a una pausa. Aquí te voy a dejar una adelantada, no me gusta hacerlo, pero es que me llamó la atención. Dice, Roberto tiene su línea de pensamiento y se respeta, pero habla como si representara a las mayorías, cuando no lo es. No le da ni un solo mérito al gobierno. Esa te la dejo para que la penses. Okay. Vaya, para que hagas el top 10 de los méritos. Yo no sé si... Bueno, vamos a... Pues ya dijo uno. Sí, de la vacuna. De la vacuna, pues sí. Pero ya le dio. Bueno, regresamos, Roberto. Aguantanos un ratito, porfa. Estamos en Facebook también. Ahí pueden ver unas tomas también de cómo se ve la capital. Ahí pueden verlas ahorita en lo que nos vamos a la pausa. Facebook, ahí nos pueden buscar. Ahí estamos transmitiendo también. Y en 107.7 Fuego. Y por supuesto a través de muchas plataformas de audio. Ahí solo nos buscan Maratón Radiofónica. Y por supuesto el podcast lo colgamos al mediodía. Ya regresamos.
Pásate a Claro con tu mismo número en plan postpago 360 y recibe más datos, más gigas para YouTube, más apps ilimitadas, más smartphone de las mejores marcas y además obtén 3 meses con 50% de descuento en tu factura. Pásate a Claro, claro que sí. Con Banco Cuscatlán lograr tus metas es posible. Solicita tu extrafinanciamiento y págalo hasta 72 cuotas. Llama al 2212-2000 y logra tus metas hoy. Y gracias a Banco Cuscatlán vamos al espacio Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. El Salvador aún está pendiente de recuperar 24,000 empleos y 700 empresas que cerraron en 2020 desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Así lo mencionó la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Todavía hacen falta recuperar estos empleos que se perdieron, pero las empresas en medio de las dificultades que han tenido este año se han recuperado, mencionaron las autoridades. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 2133-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. ¿Cómo despeinarse en 60 segundos? Maneje en la nueva motocicleta que puede ganar con la cápsula da vivienda. Regresa la cápsula da vivienda, ahora mejor que nunca, porque puede ganar premios como un automóvil, motocicletas, un año de súper gratis y mucho dinero en efectivo. Todo lo que saque en 60 segundos. Abra su cuenta o incremente su saldo con $100 o más. Sume puntos y participe. Son 7 ganadores. Primer sorteo 13 de septiembre. Así de fácil. Da vivienda. Depósitos garantizados por IGD de conformidad a lo regulado por la ley de bancos. Contrata ya tu plan residencial para los retos de hoy. Con 20 megas más TV digital con Tigo Sports por $39.99. Contrata ya al 2508-0000 o visita tu tienda Tigo más cercana. Tu red para lo que venga. Tigo. Más información en tigo.com.sb. Texaco con Tecron es más que un combustible. Es una inyección de poder a tu motor. 10 de los fabricantes más importantes de automóviles lo saben y nos certifican como una gasolina top tier. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Contrata tu plan residencial Tigo por $39.99, 20 megas más TV digital que incluye Tigo Sports y con meses de cortesía de Amazon Prime Video y ahora HBO Max. Tigo. Elegimos desarrollo con nutrición. Porque descuidar lo que comemos implica altos costos para el país. Solo en 2017 El Salvador pagó más de $2.500 millones para atender enfermedades asociadas a la malnutrición. De los cuales, $1.730 millones fueron pérdidas en productividad, con más de 4.5 millones de días de ausentismo laboral y un alto número de muertes prematuras. Por eso elegimos el desarrollo con nutrición, formando parte de la red del sector privado a favor de la nutrición de El Salvador. ¿Y tú qué eliges? Este es un mensaje de la red del sector privado a favor de la nutrición, del movimiento Scaling Up Nutrition, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. En lo que tu novia suspira. Ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Para ti que sueñas con tu propia casa, accede a tu línea de crédito de vivienda solidaria de Coaspae DRL. Te financiamos el 100% del valor de tu vivienda, hasta $41.300 a una tasa desde el 9.25% y hasta 30 años plazo. Llena tu solicitud de crédito de vivienda solidaria en www.coaspaerl.com o visítanos en cualquiera de nuestras agencias. Para más información, escríbenos al WhatsApp 6062-3064. Coaspae DRL, tu familia financiera. Coaspae DRL, tu familia financiera. 43 años de solidez y confianza financiera.
Gana un Nissan Versa 2022 con Lipton sobre ruedas. Participa por la compra de 3 unidades de Lipton de 500 ml o 2 unidades de 2.5 litros. Registra tu ticket de compra en www.liptonsobreruedas.com y además puedes ganar Smart TVs, tablets, freidoras de aire y hasta una moto. Promoción válida del 26 de agosto al 7 de octubre de 2021. En Subway vuelve la super promo para vos o para dos. Para dos. 2 subs de 15 centímetros por solo $4.99. Elegí entre italiano BMT, jamón Black Forest o probar el nuevo y delicioso sub pollo queso crema de ajo. Subway. Encuentra las mejores ofertas en productos Huawei solo en La Curazao. MatePad T10 con facilito oferta de $189. Router Wi-Fi 6 AX3 Pro con precio increíble de $70. La Curazao, para vivir mejor. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2021. En Excel Taller Express cuidamos de ti y de tu auto contra virus y bacterias. Obtén precio especial en desinfección con ozono, más 15% de descuento en filtro de aire acondicionado. Válido del 1 al 31 de agosto. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz tus compras en línea en walmart.com.sv. Solo en Walmart. Todos sabemos que en nuestro auto es muy importante ir siempre con un compañero de calidad, tanto en los viajes como en el día a día. Por eso, en Puma contamos con gasolinas de 91 y 95 octanos fabricadas con aditivos de clase mundial. Combustibles de máxima calidad que te acompañan y mejoran el desempeño de tu auto, manteniendo el motor en estado óptimo durante más tiempo y disminuyendo las emisiones. Puma Energy, combustibles certificados por Top Tier, que te dan más kilómetros y mejoran tus experiencias. Adelanta ya tu regalo navideño y compra ya tus vuelos para fin de año. Volaris, la aerolínea de ultra bajo costo, te lleva a Centroamérica, México y Estados Unidos con los precios más bajos y los mejores protocolos de bioseguridad. Compra ya en volaris.com. Le damos la bienvenida a la nueva camioneta Toyota Corolla Cross, la nueva SUV urbana que combina una línea moderna, robusta y dinámica con tecnología de punta. Su amplio espacio interior y su diseño se adapta a tu estilo de vida. Recorre el camino con elegancia y practicidad. Nueva Toyota Corolla Cross, la SUV que estabas esperando. Visita nuestras sucursales Toyota. Excel, pasión en movimiento. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram. 7986-1635. Todos sabemos lo importante que es la calidad, por eso Gasolineras Puma cuenta con gasolinas de 91 y 95 octanos fabricadas con aditivos de clase mundial que mantienen tu motor en óptimo estado. Ok, gracias, Cindy. Y bueno, gracias Roberto Campo que nos está dando aquí un tiempo para chambrear. Y gracias a la gente que opina y que pues pone sus mensajes como estos. Por ejemplo. Hola, buenos días. Hola. A todos los amigos de la Maratón Radial. Es difícil que se pueda dialogar cuando el discurso oficial es que todo lo que se hizo anteriormente está mal, que todas las decisiones anteriores que se tomaron fueron nefastas. Entonces, desde ahí ya no hay una posibilidad de discutir ideas, no hay una posibilidad de debatir ideas. Todo lo anterior es malo, solo lo que yo hago es bueno. Hola. Eso que está diciendo este señor ya se está haciendo, señor. ¿No se da cuenta? ¿Acaso no se da cuenta que ya se está haciendo en El Salvador? No sé en qué momento de la plática dejó eso, pero... Si derogara la ley del Bitcoin o Bicotín, como dijo la Tenche, también nosotros como pueblo lo amaríamos. Gracias. No, gracias a usted, Estela, por el mensaje. Buenos días, Pencho Rafa. y equipo. Saludos ahí a Roberto. El problema que hay ahorita es que no hay un líder capaz de unir a diversos sectores y capaz de hacerle contrapeso a la voz del presidente. Entonces, la situación está bastante complicada. Bueno, algunas voces aquí. Voy a poner un par más para seguirle. Buenos días, Pencho y todo el equipo. Comentando lo que dice el caballero ahí, mira, oposición, el señor no es oposición. Él es una voz dispersa, como muchas voces. Pero
a quién representan. Yo detrás de él no veo una cantidad buena o considerable de gente que se oponga. Yo más le oigo a él como una persona resentida que se opone por oponerse, critica todo, criticando el Bitcoin como que si conoce el futuro. Yo tengo 1 año ya de usar eso, no me ha pasado nada. No sé, pero oír esas voces así como que da un poco de hueva. Pero bueno, es su derecho a opinar y a decir lo que sienten. Vea el resultado de su partido. Nada, le invito a que forme otro partido nuevo, a ver cómo le va. Y hagan otro, búsquense toda la gente, reúna a todos los que se oponen al gobierno, a ver cuántos se reúnen y se oponen. Y háganle huevo, como decimos en El Salvador, a ver cómo le va. Cuídense, buen día. Sí, hagan su grupito. No. Hola, Francis, ¿quién no? Ricardo, hola Ricardo. Quiero escuchar la opinión del señor invitado respecto a cómo ve la economía del país y la entrada del Bitcoin, y si con la situación económica como estamos ahorita, considera que se va a poder materializar los proyectos ofrecidos en campaña como el aeropuerto de Oriente, el tren del Pacífico, la Universidad Nacional de Chalatenango, el bioducto de Los Chorros y los últimos 7 pasos a niveles que han dicho que van a hacer. Hay un montón de mensajes. Voy a poner el último en por la hora, pero bueno. Y nos debe una respuesta. Buenos días, programa. Perdonen mi cansancio, pero acabo de terminar de hacer ejercicios. ¿Qué pasó? Quisiera dar una opinión respecto a lo que el señor, que no sé cómo se llama, Roberto Campo, está diciendo. Quisiera decirles algo. Hay 3 tipos de observar la realidad. Está la realidad que observamos con nuestros ojos, la que percibimos con nuestros ojos. Está la realidad que nosotros visualizamos, que es aquella que además de observarla con nuestros ojos, observamos ciertos detalles físicos, en la mayoría, o de actitudes que nos hacen diagnosticar o percibir una realidad que no es la que percibimos con nuestros ojos exactamente. Y hay una tercera percepción o observación de la realidad, que es la de visionar. Visionar es ver donde no se ve, en base a conjeturas, en base a análisis, en base a estadísticas, en base a opiniones, en base a notas de prensa, en base a entrevistas, y agarrar puntos de coincidencia en los diferentes temas para ir armando un bosquejo de lo que es una realidad, es la que no nos quieren enseñar. Partiendo de eso, déjenme decirles que este señor que está hablando, hasta ahorita que yo estoy dando mi opinión, no le he escuchado decir que hay una sola cosa, por mínima que sea, que este gobierno la ha hecho bien. Se ha pasado criticando al gobierno. ¿Qué me indica eso a mí? Es más de lo mismo. Yo, afortunadamente, estaba pensando en las elecciones votar, perdón, no corrijo afortunadamente, estuve pensando en votar por Vamos. Casi voto por ellos. Pero después dije, no, este es un partido más financiado por los poderes fácticos, que se resisten a los cambios estructurales que debe tener este país. Entonces, con esto de que este señor no ha hecho ninguna apreciación positiva de este gobierno, por mínima que sea, que las hay, porque las hay, yo sé que he hecho muchas cosas equivocadas, pero las hay positivas también. Eso me indica que es más de lo mismo, es pura crítica, es pura oposición sin sentido. Todos lo critican, no aportan positivo, ¿verdad? Entonces, esa era mi humilde opinión respecto a lo que este señor está diciendo. Muchas gracias. Reflexiones con... No, Chomito, deja de estar poniéndole...
este chomito y el chino le dice, ponele. No, pero bueno, no, pero interesante lo que dice, fue un poco largo, vaya. Está bien. Mira, interesante, hay más voces. Aquí observamos la realidad y no perdemos el buen humor. Pero Roberto, ahí de todo un poco, ¿querés hacer algunas? Y nos debe la respuesta de la pregunta que le dejaste ante la pausa. Ah, no, el top 10, pues sí, pero aquí lo decía el señor en este último. ¿Dónde están las cosas? Vaya, pero Roberto para sonríe. Pero en serio, en broma y en serio. Solo quiero saber primero si me oyen bien, que cambié de audífonos. Sí, te escuchamos bien. Ah, ok. Vaya, fíjate que, yo tratando de poner varias respuestas en una sola, sí, quizá parezca muy crítico ante el gobierno. Yo creo que todo el mundo tenía unas expectativas diferentes. Incluso las personas que han mandado su mensaje de voz, yo creo que tuvieron expectativas diferentes sobre el gobierno que tomó posesión el 1 de junio del 2019. El mismo señor decía, bueno, han hecho cosas que no nos han gustado, pero tampoco lo he escuchado decir qué es lo bueno que le ven al gobierno que defienden, porque uno que decía que soy una voz resentida, el otro que son más de lo mismo, pero en ningún momento me escuché yo decir, ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 cosas por las cuales yo podría decir o contraargumentar o darle la razón. Me la ponen difícil con un top 10 de las cosas positivas que pueda haber hecho este gobierno. Top 5, vaya, top 5, vaya. Mira, a ver, yo francamente creo que en el tema de la vacunación podrán haber detalles, pero hay que darles, reconocer el mérito que tiene, porque países vecinos como Guatemala están bastante atrasados con el tema de la vacunación y se está sintiendo pues un mapa de Guatemala donde todos los municipios están en rojo. Eso te indica que el problema no lo han sabido abordar. Yo creo que hay ideas interesantes, ¿verdad? Y con esto, para que no digan pues que solo cosas negativas y que se vayan con esa impresión. Yo he sido bastante categórico en algunas cosas que creo que este gobierno tiene la oportunidad de hacer y lamentablemente no sé si están pensando hacerlas y ya les quedan 2 años y medio, ¿verdad? Entonces tendrían que apurar el paso. Pero tienen en su bandeja de cosas por hacer varias cosas que a mí me gustaría señalar, ¿verdad? Y que son interesantes. El transporte público, por ejemplo. Yo me acuerdo que hay una diputada que hizo de eso su tema de campaña. Todavía no lo he escuchado decir algo. Yo creo que es un tema que resolvería muchas de las cosas, que podría ayudar a que no tuviéramos que gastar tanto dinero en pasos a desnivel. El mismo presidente lo dijo en su momento, ¿verdad? Que él decía, mientras no se resuelva el problema del transporte público, seguir haciendo pasos a desnivel es una botadera de dinero. Otra cosa que creo que sí viene, pero no sabemos cómo, es el tema de las pensiones, ¿verdad? El tema de las pensiones es un tema preocupante, sobre todo si se está pensando en nacionalizar. Pero bueno, ¿por qué digo que hay cosas interesantes, ideas interesantes que pudiesen haber sido un punto positivo que le pudiéramos reconocer al gobierno? Es en el tema de el despegue económico. Yo estaba esperando el plan que iba a sorprender al mundo, etcétera, ¿verdad? No lo digo yo, lo dijo el presidente en una cadena nacional. Me quedé esperando. O sea, ¿y qué quieren? Que no lo diga porque eso va a parecer que soy alguien que solo critica. Bueno, me quedé esperando, pero hay una parte que
sí creo que el gobierno ha entendido que las micro, pequeñas empresas y el sector informal es importante para el país. Sin embargo, tiene unas dificultades técnicas y de conocimiento real sobre, digamos, cómo funciona esto. Y debieron haber, tenido a gente con más experiencia quizás, que para poder implementar, por ejemplo, el fideicomiso de manera, digamos, más eficiente, y otro tipo de medidas que pudieron haber hecho que este sector despegara, sobre todo después del golpe que significó la pandemia. Pero además de eso, pudieron tener la oportunidad de hacer un plan de despegue, bueno, primero de reactivación después de la pandemia y luego de despegue con sectores estratégicos que ya vimos que con pandemia o sin pandemia van a ser los que hagan que este país se sostenga. Y eso ha quedado demostrado. Bueno, la agricultura es uno de ellos, digamos, todo lo que significa producción de alimentos y logística, además de la tecnología, eso es una apuesta que debieron haber hecho. Y por eso yo decía, tenés tantas prioridades no atendidas que gastar tanto tiempo y en una propuesta como el Bitcoin, que yo no tengo nada en contra del Bitcoin, si eso yo ya lo podía utilizar antes de que existiera una ley. O sea, nadie me iba a prohibir a mí que ocupara el Bitcoin. El tema es cuando ya lo volvés obligatorio y hay muchos vacíos que te permiten pensar que puede ser mal utilizado. Entonces, que no, bueno, si se quedan con esa impresión de que yo soy alguien que solo está criticando, pues ni modo, pero en todo caso yo creo que durante la campaña hicimos muchas propuestas y no necesariamente iban en contra de lo que está planteando el gobierno, eran a veces hasta complementarias. Sí, pues sí. Claudio. Yo vi que levantó la mano. Pedía turno para pregunta cuando toque. Sí, no, ya. Dale, porque yo aquí tengo ya se está por terminar. Sí, quería tu opinión sobre la institución del fiscal, teniendo en cuenta que vos fuiste quien pedías a través de una demanda la destitución justamente del fiscal Melara. Claro. Fíjate que, a ver, yo sigo sosteniendo que la elección del ex fiscal Melara era inconstitucional. El hecho de su cercanía, su proximidad a un partido político, en este caso Arena, lo hacía que hubiese un conflicto de interés evidente, ¿verdad? Y que probablemente muchos de los delitos, sobre todo ligados o vinculados a corrupción, no iban a ser investigados, no solamente de Arena, sino de aquellos que votaran por él, porque sabemos que esa es una negociación política. Entonces, ahora, lo que pasa es que una destitución como la que se hizo para nombrar a alguien que está cercano a el partido de turno, creo que ese es el problema. No es, o sea, yo sigo sosteniendo que era inconstitucional y me hubiese gustado que la Sala de lo Constitucional fallara a favor y iniciara el debido proceso para su destitución, que era, bueno, como ustedes saben, todo el proceso que debe llevar una elección tan importante como la del fiscal, pero lo que hicieron fue sustituir a alguien afín a un partido para poner a otro afín al que está gobernando. Entonces, no salimos de mucho, la verdad. Bueno, mira, ya no tenemos tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarte algunas cosas que alguien citó por ahí, creo que fue Rafa, dijo el liderazgo, ausencia de liderazgo en oposición. Entonces eso sí creo que es algo que, vaya, estábamos hablando en el bloque anterior del diálogo, de digamos, una oposición constructiva bueno, no hay liderazgo. ¿A quién ves ahí liderando en la asamblea, fuera de la asamblea, en la sociedad civil, en oposición política? Y no, yo coincido con la persona que dijo esto. De hecho,
yo pienso y lo he platicado bueno, se lo dije a Claudia, la verdad, antes de que ella empezara, antes de que asumiera funciones, le dije, mira, en la coyuntura actual, francamente, llegar a la asamblea creyendo que vas a poder hacer pasar alguna ley, o sea, lo veo bien difícil. El trabajo de la oposición debería estar más allá afuera de la asamblea. Evidentemente tienen que llegar y tienen que alzar su voz, etcétera, en la asamblea, pero afuera hay mucha gente preguntándose, bueno, yo no estoy de acuerdo con el gobierno ni con su partido, qué opciones hay, pero el problema es que muchos diputados o políticos cuando llegan a la asamblea creen que su trabajo es de 8 a 4, ¿verdad? Bueno, y los madrugones que de repente hay, y en esas 4 paredes de la asamblea legislativa, cuando la gente está allá afuera y sabes que de entrada tenés dados cargados a favor del partido de gobierno dentro de la asamblea, es decir, sí hay que dar la lucha allá adentro, pero sobre todo allá afuera. Y por el momento, francamente, veo que liderazgo de la oposición es un déficit. Y alguien que decía, bueno, es que yo no represento a nadie. Sí, de verdad que yo he venido porque me han invitado, pero... Pues sí, pues te invitamos. Pues sí, porque tertuliamos, pues sí. No vengo aquí tratando de representar al colectivo X, ¿verdad? Ni el Y. Pero mira, sí. Pero espérame, pero te quiero decir algo antes, porque ya no están haciendo señas. Pero mira, vos dijiste en el segmento anterior, Roberto, dijiste, pues sí, el diálogo no funciona, no sé qué. Hay que buscar otras formas. ¿A qué te referías? Otras formas estas, porque ir a las... ¿Quién llama a ir a una protesta? Sí, ¿por qué te reí, Chino? Porque es que ni vos vas a la protesta, Roberto. No, mentira, no sé si fuiste. No sé. O sea, pero no te referías a ir a la... Pues sí, porque eso lo ves en otros lados, que la gente sale y dice, por cualquier tema, digamos, ¿no? Sí, imagínate por el Bitcoin, lo que sea. Pero ¿quién llama? Yo creo que vos no... O sea, llamaron un día y hasta llovió, pues la gente no, Sí. No, mira, a lo que yo me refiero, obviamente creo que El Salvador no es el ejemplo, no es el país que pueda dar un ejemplo de organización ciudadana que se va a lanzar a las calles, ¿verdad? No, ese siempre ha sido un tema, es un enigma para los investigadores sociales. ¿Qué ha pasado en El Salvador y por qué un país vecino como Guatemala por media cosa incendia el Parlamento? Y no estamos hablando, yo no estoy de acuerdo en eso tampoco. No, yo te estoy diciendo como dos extremos. Vaya. Pues sí, El Salvador, donde no hacemos nada, y Guatemala que paraliza todo el país, digamos, tratando de reivindicar. Pero yo no me refería necesariamente a eso. Es decir, vos tenés que construir una organización que quizá por la guerra, quizás por, digamos, nuestro pasado autoritario se reprimió, etcétera, aunque Guatemala también vivió eso, pero a lo que me refería, que los liderazgos o políticos tienen que ir a hablar con la gente, nuevamente a dar la cara y a construir esa organización, porque yo creo que muchos, cuando llegaron ahí, y voy a poner un nombre, ¿verdad? Porque ellos decían representar al pueblo, etcétera. El FMLN, cuando llegó al poder y tuvo mayoría, aunque no, digamos, no total en la asamblea, como que se desconectó de sus bases, ¿verdad? Y pareciera que hasta ahí llegó su trabajo político. Es que el trabajo político muchos lo entienden como que es de ir a sentarse a una oficina, a la asamblea, a tratar de negociar cosas a favor de las personas que son allegadas a su partido, y creo que ahí está el error. Hay que ir a la calle, pero a hablar con la gente. Pero es que, pues la gente lo hace, todos, los todos, hoy están todos en Twitter,
Tú estás acostumbrado a Twitter y no es así, ni a lo que te cuenten. Es en Twitter, es la oposición en Twitter y el gobierno en Twitter y la oposición en Twitter. Todo es Twitter. Twitter, o en Zoom, hagámoslo en Zoom. Mira, en Space. Híjole, sí. Se nos fue el tiempo. Mira todos los temas que tengo aquí, mira. Híjole, vi un tweet que pusiste ayer. Vi un tweet que pusiste. Bueno, mira, no invierten en educación, en ciencia, en tecnología para los jóvenes. En su lugar crean 20,000 plazas en el ejército. Eso te quería oír. Vaya, ¿y qué otra cosa dijiste que se nos quedó, Roberto? Se nos quedó el tema de la economía y si se iban a poder construir los proyectos que se ofrecieron en campaña y muchos de los proyectos que mencionó alguien ahí ni siquiera fueron ofrecidos en campaña, ¿verdad? Porque nadie habló de pasos a desnivel, pero la economía francamente no está en su mejor momento como para pensar que vamos a tener un superávit o un excedente para poder hacer obras, ¿verdad? ¿Verdad? Para poder invertir en todo caso, pero yo creo que la ruta de cualquier gobierno debería estar como medianamente clara por dónde debe empezar. Y para cualquier persona, creo que la educación, cualquier ciudadano sabe que la educación es la puerta de entrada al desarrollo. Y francamente no veo que estemos empezando por ahí. Al contrario, se están haciendo proyectos de infraestructura vial que son conocidos por ser altamente costosos, cuesta mucho su mantenimiento a largo plazo y ¿quiénes usan estos pasos a desnivel? Obviamente se ven favorecidos aquellos que tenemos vehículos, pero ¿qué pasa con todos los niños que están en el área rural? Pues ¿Qué pasa con las personas que no tienen agua en su casa, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Es muy larga la lista. Mira, bueno, pero no, mira, termina la idea, Roberto. No, que yo creo que para concluir y para cerrar, el estado actual de la economía, con el nivel de endeudamiento, y esto es lo que a veces cuesta entender, entre más se endeuda un país, menos tenés, ¿verdad?, disponible para poder hacer o para poder invertir. Y entonces, porque cada dólar que el país produce, pues en el estado actual de las cosas ya lo debemos. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar para esas obras? Muy probablemente, no lo sé porque siempre ha sido como una sorpresa en este gobierno, es que muy probablemente nos veamos dentro de poco o vamos a amanecer con la sorpresa de más impuestos o el aumento del IVA, que ya muchos organismos internacionales lo están recomendando, cosa que a mí no me gusta porque es un impuesto regresivo que termina golpeando al que más abajo está. Eso está probado, no es un invento, no es un invento mío, no es para criticar al gobierno, es simplemente hechos. Bueno, ya nos tenemos que ir, de verdad el tiempo. Síganme en Twitter, Roberto M. Ocampo. Mira, y cuando le invitamos a Roberto, mira, vamos a hablar del emprendimiento, pero eso solo fue el phishing. No, pero ¿cómo se llama? Toqué el timbre, Chomito. Ding-dong se llama un emprendimiento que tenemos. Sí. Sí, no, es un emprendedor, también está dedicado a eso. Hemos hablado de otros emprendimientos que también tenés, pero sí, es una agencia de apoyo a emprendimientos, hablando Ding-dong, Roberto. Sí, hemos comenzado también en Guatemala con esta agencia de apoyo a emprendedores y de apoyo al empleo. Sobre todo porque mucha gente después de la pandemia ha quedado bastante golpeada y necesita reinsertarse, ¿verdad? Así que le estamos ayudando a mucha gente en eso. Chino, dale un numerito a Roberto. Es que el chino es que dale un numerito. El chino es yuca, para que hablemos un día de todo del emprendimiento. Chino, no seas así, solo con engaños. Vamos a hablar de, poneme el sonido, Chomito, vamos a hablar de Ding-dong, así se llama.
interesante. Ya nos vas a explicar un día, pero síguenos en Twitter a Roberto M. Ocampo, @Roberto M. Ocampo. Yo creo que Lindon también tiene alguna plataforma, pero vamos a hablar de eso un día. Vamos a hacer una mesa de emprendedores, ¿te parece? Chivísimo. Pues sí. De hecho, creo que mañana tenemos un tema también sobre apoyo a mujeres emprendedoras, pero bueno, siempre estamos en contacto. Gracias por el tiempo que nos da, Roberto, y por opinar. Como tú dijiste, nosotros te invitamos a ti y apreciamos que vengas porque, pues sí, nosotros te invitamos porque, pues sí, ves la realidad y chambreamos. Y aquí nos gusta chambear en este programa. Y la gente que se pone su propia opinión. Y les agradezco mucho. La verdad es que es siempre interesante platicar con ustedes y hoy creo que el Chino no tuvo preguntas difíciles. ¿En serio? Chino está ahí. Es que sea el fiscal. Con el fiscal pensaste que sí, me iba a poner. No, pero pensé que estaba de acuerdo con eso porque él había presentado la demanda, pero sí, claro. Bueno, ya aplicó. Sí. Pero bueno, pues, ahí estamos, siempre a la orden. No, igualmente, también nosotros, Roberto, gracias por el tiempo. Ya tenemos que irnos. Hemos hablado más de una hora con Roberto, pero siempre se conversa. Literalmente quedan decenas de mensajes que no salen. Había uno ahí de Merlin Barrera, ese era escrito, decía que si te vas a lanzar, dice que es necesario que continúes, dice. Pero bueno, ahí está Merlin Barrera, que estuvo hace 2 días, hace 2-3 días aquí en el programa. Gracias, Saludos. Roberto. Mucho gusto. A la orden. Gracias. Saludos, Claudio. Lindon, ya están tocando que vayas a trabajar, dice Ya es hora. Va pues. Si no oyeron la plática completa en podcast, en Spotify, pueden buscar el podcast al mediodía. Ahí está la charla que hoy hemos tenido con Roberto Ocampo. Gracias. Cerramos. Hasta pronto. Chao. Cuídate mucho. Nos vemos. Igualmente. Gracias. Chao.